escalamiento de la crisis entre Rusia y la OTAN por cuenta de Ucrania amerita que haga un segundo video sobre esta situación en Europa. Sin duda alguna, va mucho más allá de una simple disputa fronteriza o de una simple tensión por el despliegue de la OTAN en Europa. Tiene elementos de fondo que vamos a discutir justamente en este video. Hace mucho no hacía videos largos, estaba concentrado en videos cortos, pero estoy absolutamente seguro que la ocasión lo amerita. Y para ello vamos a trabajar tres elementos puntuales. En primer lugar, vamos a hablar de objetivos estratégicos y operacionales. En segundo lugar, el diseño operacional que hay tras o que puede haber tras la operación rusa. Y en tercer lugar, algunos elementos geoestratégicos intervinientes que son fundamentales a la hora de constituir este análisis. Vamos pues a avanzar en estos elementos. En primer lugar, en cuanto a los objetivos estratégicos y operacionales, a mi modo de ver, es tal vez el grueso del análisis. Es aquí donde están los elementos sin duda alguna más importantes, y es que nos estamos enfrentando no solamente a una tensión simple entre Estados Unidos, la OTAN por un lado y Rusia por el otro, sino que estamos presenciando el inicio de un nuevo ordenamiento internacional, muy al estilo de la Guerra Fría en cuanto a competencia estratégica de frente real, incluso en términos militares, entre dos superpotencias inicialmente, pero no podemos perder de lado, no podemos perder de foco el papel chino que estaría detrás también de la situación y que en un mayor plazo, a más largo plazo, estaría intentando también beneficiarse para constituir finalmente un sistema internacional no solamente bipolar, sino ahora un sistema internacional multipolar, compitiéndole de tú a tú con Estados Unidos. De China seguramente hablaremos en un video futuro, pero no se puede sacar de la ecuación. Bien, en cuanto a objetivos estratégicos, ¿qué tenemos? ¿Por qué Rusia está haciendo esto? ¿Qué pretende? En primer lugar, Putin pretende proyectar a Rusia como un poder de alcance global, al mejor estilo de la Guerra Fría. Recuerden ustedes que la Rusia en los 90, una vez termina la Guerra Fría, no era el menor asomo lo que era la Unión Soviética. Había perdido el poder económico que alguna vez tuvo la Unión Soviética, había perdido la capacidad de influencia, había perdido incluso su capacidad militar. Todos recordamos el triste episodio del Kursk, el submarino ruso, que era el submarino insignia de su flota, que tiene un accidente lamentable, que Rusia incluso hace o permite que los sobrevivientes murieran por no recibir o por rehusarse a recibir el apoyo de Occidente. Era entonces no solamente un enano económico, también Rusia era un enano militar en los 90. Cuando llega Putin entra en una transformación estratégica de Rusia, no solamente de su economía, también de sus fuerzas militares y también de su política exterior. Paso a paso, Putin fue posicionando a Rusia en diferentes escenarios geoestratégicos para intentar recuperar la capacidad de influencia que tenía la Unión Soviética. Hoy estamos viendo tal vez una de las jugadas más refinadas de Putin, hablándole de tú a Estados Unidos y hablándole de tú a Europa y hablándole de tú a la OTAN, diciéndoles o enviándoles el mensaje: estoy en Europa, estoy dentro de Europa, decidiendo incluso el destino de naciones europeas. Esto no se puede ver de una manera aislada. Se tiene que ver, por ejemplo, con los enlaces que tiene Rusia o las cabezas de puente que tiene Rusia en otras regiones, fundamentalmente Asia Central, donde no solamente consolidó las repúblicas de la ex Unión Soviética allí, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, sino que con la retirada de Estados Unidos de Afganistán y el vacío de poder que esto causó, logró colonizar Afganistán, cosa que en la Guerra Fría no había hecho. Recuerden ustedes la guerra ruso-afgana, donde los rusos de la Unión Soviética contra Afganistán, en la cual la Unión Soviética tuvo que retirarse. Entonces, hoy la ganancia de Rusia en esos otros teatros es mayor. En el Cáucaso también. Rusia es la determinante hoy de las relaciones o de los destinos de Armenia, Georgia, Azerbaiyán. En el África también. En Siria también. En el África, volviendo al África, particularmente en Libia, es Rusia la que está determinando las cosas en Libia. Y en América Latina, sin duda alguna, con esa gran cabeza de puente que tiene en Venezuela. Por lo tanto, el primer objetivo estratégico de Rusia es venderse como una potencia de alcance global al mejor estilo de la Guerra Fría.
sentarse allí, posicionarse allí y decir, soy un actor estratégico fundamental. El segundo objetivo estratégico que persigue Rusia en esta situación es medir la voluntad y la capacidad de reacción de Estados Unidos en el marco de una competencia estratégica global. En síntesis, le está tomando la temperatura a Estados Unidos. Está evaluando su capacidad de respuesta, está evaluando su poder, está mirando qué tan fuerte es, qué tan realmente potencia es. Es una gran apuesta, toda vez que en la medida en que Estados Unidos ceda, en la medida en que Estados Unidos tenga una posición débil, pues sencillamente Rusia lo va a entender como que ya no es ese líder global que se mostró en los 90 y por el contrario, la posibilidad de competirle está mucho más cerca que antes. Este es el elemento tal vez más importante, la toma de temperatura que le está haciendo Rusia a Estados Unidos. El tercer objetivo estratégico es fracturar el espíritu comunitario en Europa y promoverse como el actor dominante en el escenario europeo. Ya se había visto con el Brexit, ese trasfondo donde fue Rusia y fueron las operaciones de información de Rusia las que motivaron a que uno de los pilares de la Unión Europea, como era el Reino Unido, renunciara y se saliera del espacio comunitario. Los otros dos pilares, Francia y Alemania, están hoy recibiendo la mayor cantidad de peso posible por parte de Rusia. Y sobre todo, Putin sabe que puede echar mano de ese elemento estratégico que es el gas natural. Europa puede hablarle fuerte a Rusia hasta septiembre u octubre. Después de esos meses, cuando entre el invierno a Europa, Europa tiene que agachar la cabeza, bajar la cabeza y ceder de cierta manera a algunas aspiraciones rusas, so pena de quedarse sin gas en el crudo invierno europeo, afectando obviamente a sus ciudadanos. Entonces, esto lo sabe Rusia y esto lo sabe Putin. Y en ese sentido es mucho mejor establecer relaciones bilaterales y un diálogo bilateral, sentar Rusia a hablar con Francia por aparte, sentar a Rusia a hablar con Alemania por aparte, y no sentar a Rusia a hablar con la Unión Europea en conjunto, donde la Unión Europea tendría una posición de ventaja, por esa fuerza que le daría hablar en bloque. Es mucho mejor hablar individualmente, uno a uno y no en bloque. Entonces, con esta acción de Ucrania y con esta demostración de fuerza que está haciendo Rusia en este momento, básicamente quiere acabar de fracturar el espíritu comunitario y sacar a relucir esa porción rusa que está en Europa y venderse como el gran determinante de las relaciones europeas continentales. También, como cuarto objetivo estratégico, busca quitarle margen de maniobra a la OTAN y debilitar el diálogo transatlántico, un poco para apoyar el objetivo anterior, un poco para poder consolidarse como ese gran líder en Europa. No pudiera hacerlo si el diálogo transatlántico fuera fuerte. No pudiera Rusia venderse como ese líder europeo si la Unión Europea está consolidada y si mantiene un diálogo fluido con Estados Unidos. El mejor beneficiado con que el diálogo transatlántico se rompa o sufra es sin duda alguna Moscú. Acá es donde uno, haciendo una lectura en retrospectiva de la administración Trump, por ejemplo, que es donde uno se pregunta por la orientación de muchas de las decisiones que la administración Trump tomó. En el fondo, muchas de ellas terminaron beneficiando a Moscú. Recuerden ustedes que Trump fue tremendamente crítico con la OTAN, recuerden ustedes que Trump fue tremendamente crítico con el rol del Reino Unido, de Alemania y de Francia en la OTAN. Nunca el diálogo transatlántico había estado tan fracturado como en la administración Trump, y eso sin duda alguna es lo que busca Putin, eso es lo que favorece a Rusia. Entonces, hoy lo que vemos con este cuarto objetivo estratégico es una continuidad justamente de ese interés ruso por ser el gran líder europeo y restarle margen de maniobra a la OTAN. Aparentemente la OTAN se ha alineado hoy bien, aparentemente el liderazgo de Estados Unidos ha sido bien tomado dentro de Europa, aparentemente hay una coordinación real dentro de la OTAN, sin embargo se han podido evidenciar algunos desajustes. Por ejemplo, Estados Unidos ordenó el retiro de sus funcionarios diplomáticos y sus familias. La Unión Europea inmediatamente reaccionó diciendo que eso era agravar la situación, que eso era un poco de histeria, que la Unión Europea sí no iba a retirar a ningún personal diplomático de los que tiene en Ucrania. Recordemos también que la retirada de Afganistán
fracturó un poco, erosionó un poco más esas relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos a través de la OTAN. Incluso Francia, con la retirada de Afganistán, habló de la necesidad de volver a mirar un ejército europeo. Por lo tanto, este cuarto objetivo estratégico que está trazando Rusia ya lo ha venido trabajando desde antes. Y este escenario de Ucrania puede ser eventualmente el punto culminante dentro de la estrategia rusa para fracturar entonces este escenario OTAN. No acabarla, no estoy diciendo que la OTAN se vaya a acabar, pero sí restarle margen de maniobra. El quinto objetivo estratégico, sin duda alguna, es incrementar la dependencia europea al gas ruso. Noruega le vende gas a Europa, Turquía le puede vender gas a Europa, Israel le puede vender gas a Europa, Estados Unidos le puede vender gas a Europa, pero ninguno tiene la capacidad de reemplazar a Rusia en el suministro de gas europeo. Esto lo sabe Putin. La economía europea se mueve no solamente con el gas natural, pero fundamentalmente con el gas natural. Por lo tanto, si Rusia lograse consolidar Ucrania, si Rusia lograse consolidar una zona de tránsito tranquila entre Rusia y Europa, por donde pasara el gas, pues sería el mejor escenario para Putin. La dependencia europea al gas ruso sería total, máxime que este hipotético corredor central de gas estaría complementado por dos vías adicionales que ya estableció Putin, una al norte, el gasoducto del proyecto Nord Stream, y otra al sur, el gasoducto del proyecto South Stream. Entonces, a través de tres grandes corredores estaría Rusia vendiéndole gas a Europa en lugar de un solo corredor. Entonces, esto lo lograría consolidando Ucrania, consolidando ese espacio central europeo por donde volver a pasar tranquilamente el gas a Europa. El penúltimo de los objetivos estratégicos, sin duda alguna, sería constituir un gobierno prorruso en Ucrania. Sería el mejor escenario para Putin. Se quitaría ese dolor de cabeza de una Ucrania beligerante, se quitaría ese dolor de cabeza de una Ucrania enemiga de Rusia, se quitaría ese dolor de cabeza de una Ucrania posiblemente incorporada en la OTAN, y al contrario ampliaría ese cinturón defensivo que hoy ya tiene justamente con Bielorrusia. Recuerden ustedes que Bielorrusia es hoy prácticamente un títere ruso, un títere de Putin. Con Ucrania en su bolsillo sería el mejor escenario. No solamente por el gas natural que mencioné antes, sino también por estas variables estratégicas de alejar la presencia de la OTAN de fronteras rusas. Y sobre todo recoger o recuperar ese activo más importante perdido con la explosión de la antigua Unión Soviética. A Moscú, sin duda alguna, la independencia de las exrepúblicas socialistas, todas le afectaron, todas. Pero de todas ellas, la que más le afectó fue Ucrania. Allí estaba la despensa de Rusia en buena medida, la despensa de cereales, la despensa de comida, estaban las principales instalaciones militares rusas apuntando a Europa, habían instalaciones militares nucleares, estaba la base de Sebastopol en Crimea, bueno, esto ya se recuperó, pero entonces sería para Rusia recuperar esa joya a la corona. Total, este penúltimo objetivo estratégico casi que vale lo mismo que los anteriores. Bueno, de pronto no al nivel de la competencia con Estados Unidos, pero es tremendamente importante para Rusia ese recuperar Ucrania o montar un gobierno prorruso en Ucrania. Y por último, de la mano con lo que les estoy diciendo, el último objetivo estratégico sería reconstituir algo que se llama el extranjero próximo. ¿Qué es el extranjero próximo? Es la denominación que Rusia le da a las ex repúblicas soviéticas. Es tratar de reconstituir de cierta manera la Unión Soviética, no en un solo estado, evidentemente no, sino más bien construir o recuperar lo que las repúblicas soviéticas, recuperarlas como satélites claros de Moscú. Como les decía, ya lo hizo en Asia Central, incluso con ganancia, porque logra extender su mano hasta Afganistán, cosa que en la Guerra Fría no pudo hacerlo. En el Cáucaso ya lo hizo. En Europa lo hizo con Bielorrusia. Los estados bálticos definitivamente no. Lituania, Estonia y Letonia definitivamente no van a ser satélites prorrusos y están incorporados en la OTAN. Ellos hábilmente, inteligentemente se incorporaron en la OTAN de una manera muy rápida. Le queda a Rusia la tarea de Ucrania para poder decir, consolidé al máximo posible el extranjero próximo. Ya Lituania, Estonia y Letonia ya sería algo de importancia mucho menor. Entonces sería casi que volver a reconstituir el poder de la Unión Soviética con una Rusia mucho más ágil, mucho más versátil tecnológicamente
en algunos aspectos incluso superior a Estados Unidos en cuanto a tecnología militar, en otros todavía mucho más atrás, pero sobre todo en tema de misiles tácticos nucleares, que fueron los que pudieran desplegarse en Europa a partir de la tecnología de misiles hipersónicos, estaría casi de un tú a tú o incluso ligeramente por encima de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando que lo que está en juego hoy en Ucrania no es solamente Ucrania. Lo que está en juego hoy es una serie de objetivos estratégicos que buscan posicionar a Rusia como un gran líder o un gran protagonista nuevamente en el sistema internacional. Recuerden ustedes que les dije que a este análisis hay que incorporarle el tema chino. El tema chino merece un análisis solo para el tema chino, pero me atrevería a decir que al poderío estratégico de Estados Unidos, la primer puntilla que se está enfrentando hoy es Rusia, pero la puntillota, el gran reto va a ser justamente cuando China acabe de hacer o acabe de consolidar esa estrategia de acumulación de fuerza que está haciendo para proyectar en el Océano Pacífico. Pero repito, esto va a ser tema de un video futuro. En cuanto a objetivos operacionales, vamos ahora a temas mucho más puntuales. ¿Qué pretendería Rusia en Ucrania? En primer lugar, recuerden ustedes que la región oriental de Ucrania, el este ucraniano, tiene una situación especial. Toda esta región del Donbass o las regiones de Lugansk y Donetsk son regiones rebeldes para Kiev, son regiones rebeldes para Ucrania y han tenido el apoyo fundamental de Rusia desde hace mucho tiempo. En estas regiones Rusia ha logrado desplegar su brazo oscuro en cuanto a esas fuerzas irregulares con las que hoy cuenta Rusia, las mismas que empleó en Crimea, las mismas que ha empleado en Siria, las mismas que ha empleado en Libia, las mismas que tiene en Venezuela, y son empresas al mejor estilo del Wagner Group o al mejor estilo de Cossacks. Esto vamos a hablar un poquito más adelante de estas organizaciones irregulares. Pero con Lugansk y Donetsk puede ocurrir algo similar a lo que ocurrió con Crimea, y es motivar una independencia del territorio ucraniano de estas provincias, una fractura de estas provincias del territorio ucraniano, y que estas provincias pidan la anexión a Rusia basándose en que la mayoría poblacional ya de por sí son rusos, ¿sí? Entonces, en un calco a lo que pasó en Crimea, Lugansk y Donetsk, seguramente está pensando Putin, pueden llegar a ser rusos en un futuro próximo. Esto mejoraría la posición de Rusia porque igual debilitaría territorialmente a Ucrania, y aunque fuera Ucrania prorrusa, de todas maneras Putin necesita la mayor cantidad de seguros posibles para poder presionar a Ucrania cuando él lo considere oportuno. El segundo objetivo estratégico es ampliar la posición de fuerza que tiene Rusia en una región que se llama Transnistria. ¿Esta dónde queda? Hay un pequeño país que se llama Moldavia, del cual casi no nos acordamos, que queda al oeste de Ucrania, comparte frontera con Ucrania, y justamente la región fronteriza entre Moldavia y Ucrania es esta región que estoy hablando. Es una región que en la Guerra Fría tenía buena parte de los depósitos también militares rusos de armas, todavía los tiene, y casualmente en el pasado Rusia motivó también un levantamiento en esta región para que se separara parcialmente de Moldavia. Rusia le reconoció cierta autonomía, es el único estado del sistema internacional que le reconoce autonomía a Transnistria, a cambio de lealtad para Moscú y a cambio de asegurar los depósitos de armas que están allí todavía. Ante una posible agresión rusa a Ucrania y ante un posible triunfo ruso en Ucrania, sin duda alguna los rebeldes de Transnistria tendrían una posición de fortaleza mucho más fuerte. Seguramente Moldavia tendría que decirle definitivamente adiós a Transnistria, y seguramente Rusia tendría una cabeza de puente más extendida aprovechando esta ubicación. El tercero de los objetivos operacionales puede ser ampliar la posición rusa, la posición de fuerza en Crimea, y ser el actor predominante en el Mar Negro. ¿Por qué razón? El Mar Negro, la cuenca del Mar Negro es una cuenca bien curiosa porque, por un lado, por la parte sur, tiene el litoral turco. Recordemos la alianza que hay, una alianza circunstancial que hay entre Rusia y Turquía. Por lo tanto, el litoral sur turco está al alcance de Moscú, gracias a esta alianza. Y en el norte, el otro gran litoral
es el litoral ucraniano. Rusia tiene un pequeño litoral en la parte este del Mar Negro. Algunas repúblicas de Europa Oriental, bueno, tienen un litoral también mucho más pequeño en la costa oeste del Mar Negro. Pero las dos costas dominantes es la ucraniana arriba y la turca abajo, con Crimea en todo el centro. Rusia ya logró controlar Crimea, pero ante una Ucrania prorrusa, Rusia tendría acceso al litoral norte a través de Ucrania y al litoral sur a través de Turquía. Entonces sería el amo y señor del Mar Negro, y su litoral, su pequeño litoral que le quedó en la porción este del Mar Negro, sería básicamente el centro de operaciones de todo el grupo de combate naval ruso en esta región. Sería el dueño y señor del Mar Negro. Esto no es solamente agua, estos son recursos, esto es la posibilidad de asegurar el paso del South Stream, el gasoducto que va por el sur, a Europa, a través de Rumania y Bulgaria, y sin duda alguna es la posibilidad de proyectar poder estratégico hacia el Mediterráneo, hacia el Medio Oriente, hacia las costas sirias y sobre todo hacia las costas libias en el norte del África. El cuarto objetivo estratégico, el cuarto objetivo operacional, garantizar la seguridad en el paso de gas natural ruso por los actuales gasoductos de Ucrania. Más adelante les voy a mostrar un mapa para que vean lo importante que es este objetivo operacional. El quinto, tener una cabeza de puente lo más adentro de Europa Central, también es un objetivo operacional importante. Rusia quiere acercarse a Europa en esa lógica, en cuanto al objetivo estratégico que les mencioné en la diapositiva anterior, de ser el gran líder europeo, el gran determinador de los procesos europeos. Rusia necesita estar metida lo más adentro posible de Europa, y cada vez que Rusia corra la frontera a sus satélites, gane más satélites en dirección a Europa Central, pues para Rusia va a ser mucho mejor. Entonces ya la frontera de influencia rusa no va a estar en la frontera entre Rusia y Bielorrusia, ya no va a estar en la frontera entre Rusia y Ucrania. Ahora, la frontera de influencia de Moscú va a estar mucho más al occidente, mucho más al centro de Europa. Esto es un mensaje claro a Alemania, por ejemplo. Es decirle, usted ya no tiene un cinturón defensivo, ya tiene a Rusia respirándole en la nuca. Es un mensaje claro a Francia, usted no tiene un cinturón defensivo ya no está lejos de Moscú, ahora tiene a Moscú respirándole aquí en la nuca. Por eso este objetivo operacional con Ucrania es tan importante. Recuerden ustedes que Ucrania mide más o menos la mitad de lo que mide Colombia, pero mide un poco menos de lo que mide, un poco menos del doble de lo que mide Alemania. Entonces, no estamos hablando de un territorio pequeño. La ganancia en cuanto a influencia rusa entre Europa a nivel territorial sería una ganancia supremamente grande. Y el último de los objetivos operacionales para Rusia es construir un cinturón defensivo a favor de Rusia, alejando a la OTAN. Un cinturón defensivo que inicie en el mar Báltico con Kaliningrado, ese enclave ruso que tiene al pie de los estados bálticos, que se empata con Bielorrusia y que se empataría con Ucrania. Ahí estaría Rusia poniendo una tapia, un muro, que haría tomar distancia a la OTAN de las fronteras rusas. Entonces, hay objetivos operacionales clarísimos. ¿Están al alcance de una operación militar? Sí, claro, están al alcance de una operación militar. Más adelante vamos a hablar un poco de ello. El segundo de los elementos que vamos a discutir en este video es el diseño operacional sobre el cual se apalanca Rusia. No voy a entrar en detalles, sin duda alguna, no voy a entrar en detalles, porque sería una especulación gigantesca, pero solamente voy a mencionar algunos aspectos que desde el análisis es posible sostenerlos. En primer lugar, es clarísimo que la operación sería basada en un formato de guerra híbrida. ¿Por qué es clarísimo? Porque en eso consiste la reorientación doctrinaria rusa, en la cual Moscú se ha movido desde hace cuando menos 20 años. Cuando Putin quiso transformar las fuerzas militares rusas, quiso disminuirlas, dejar de ser ese elefante lento que eran las fuerzas militares rusas después de la explosión de la Unión Soviética como herederas de la Guerra Fría, para hacer ahora unas fuerzas mucho menores, de 4 millones de hombres, lo redujo a un poco más de 1 millón, pero mucho más flexibles, mucho más ágiles, con mayor poder de fuego y sobre todo que pueda aprovechar esos elementos típicos de la guerra híbrida. Recuerden ustedes que según Hoffman, guerra híbrida es la conjunción de lo irregular con lo regular.
Eso es la definición de guerra híbrida, la conjunción de lo regular con lo irregular. Nosotros aquí en Colombia tenemos, yo insisto, un error de enfoque con esto, porque todo lo complejo, todo lo etéreo, todo lo volátil, todo lo irregular, decimos que es una amenaza híbrida. Y no, señores, eso no es así. Vamos, por esto les recomiendo ir a Hoffman, que es cuando menos uno de los que origina la discusión sobre guerra híbrida, y allí va a estar claro, un adversario híbrido, una amenaza híbrida, una guerra híbrida requieren la conjunción de lo irregular, sí, pero con lo regular, la conjunción de lo irregular con lo regular. Entonces, tenemos algunos ejemplos en el pasado. Hezbollah en el 2006 es un gran ejemplo de guerra híbrida, porque combinó lo irregular con lo regular. Lo que hizo Putin en Crimea fue eso, un ejercicio de guerra híbrida. Por dentro de Crimea mete milicianos que no tenían la bandera rusa y que hicieron guerra irregular al extremo, pero en las fronteras ucranianas moviliza una gran cantidad de tropa convencional y equipo convencional, uniendo los dos aspectos, lo irregular y lo convencional. Lo mismo hizo Putin en Siria, lo mismo hizo Putin en Georgia, lo mismo está haciendo Putin en Libia. Entonces, claramente el diseño en esta ocasión va a ser igual, un diseño de guerra híbrida, donde va a tener un gran apoyo de guerra ciber, de ciberoperaciones, de ciberataques a Ucrania, a los sistemas de defensa de Ucrania, donde va a tener también campo para esas agrupaciones irregulares como ese Wagner, como es Cossacks, que van a actuar de una manera extremadamente irregular, incluso con operaciones no solamente de sabotaje y terrorismo, sino apoyando esas operaciones ciber. Hay que recordar que Wagner empieza con ex fuerzas especiales rusas, ex Spetsnaz, se le van incorporando capacidades de inteligencia estratégica del GRU. Actualmente tiene capacidades de guerra ciber, Wagner Group, y actualmente incluso tiene la capacidad de pilotear aviones de combate ruso. Entonces, las capacidades operacionales de esta empresa, llamémoslo así, se han incrementado fuertemente. Enfocándose en lo irregular, claramente está, pero son un adversario importante para analizar y tener en cuenta. Les adelanto que por ahí voy a hacer un video justamente sobre estas empresas rusas. Entonces, tenemos que por un lado tiene lo irregular, pero por otro lado Putin ha movilizado ese gran músculo de lo militar convencional hacia Ucrania. ¿Cómo lo ha movilizado? Hay que tener claro cuál es la estructura organizacional de las Fuerzas Armadas rusas. Ellos están divididos en distritos o comandos conjuntos, distritos militares o comandos conjuntos. Los que intervendrían hipotéticamente en un ejercicio en Europa o contra Ucrania sería el distrito occidental y el distrito sur, ahí lo estamos viendo en el mapa. Aquí hay un elemento importante y es que también hay un cambio en la estructura rusa. La anterior estructura tenía distrito militar, del distrito militar bajaba, cada distrito militar tenía su ejército o sus grupos de ejército, de allí se bajaba a la tradicional organización divisionaria y de allí a la organización tipo regimiento. Así era el circuito organizacional. Hoy Putin transforma, bueno, hoy no, sino a partir del 2008, Putin transforma la estructura organizacional, la simplifica y para estos distritos la organización se salta escalón divisionario. Y entonces ustedes tienen los distritos militares, se baja a los grupos de ejército o a los ejércitos y de ahí directamente el diálogo es con los generales comandantes de brigada. Esto le da una mayor flexibilidad a las fuerzas militares rusas, saltarse el escalón de la división. Las brigadas van a estar ahora a órdenes directas del comandante de algunos de los ejércitos de cada uno de los distritos o de los grupos de ejército de algunos de los distritos. Por lo tanto, va a haber una mayor flexibilidad operacional. Esto es un cambio importante, Y sería el distrito occidental y el distrito sur los que intervendrían en esta operación. Por ejemplo, el distrito sur, ahí lo estamos viendo en la imagen, tiene varios ejércitos que hacen parte de este comando unificado. De hecho, tiene un grupo de ejércitos que tienen a su mando brigadas directamente, que tienen un grupo de combate aéreo, que tienen la flota del Mar Negro, que tienen la flota del Mar Caspio y que tienen soporte de unidades logísticas de inteligencia y de ciberguerra. Una cosa importante a tener en cuenta es que si miramos los ejercicios militares que ha hecho Rusia recientemente,
vamos a encontrarnos que el distrito donde más ejercicios militares hacía Rusia es justamente en el distrito sur. En promedio, Rusia hace al año alrededor de 350 a 400 ejercicios militares en cada uno, juntando todos sus distritos, pero es el distrito sur el que tradicionalmente más ejercicios ha tenido. En los últimos 3 años, yo creo que la cifra que menos, el año que menos ejercicios hizo fue el 2019, si mal no estoy, donde el Distrito Sur hizo 121 de los 352 ejercicios militares que hizo Rusia, o sea, prácticamente la tercera parte, solamente el Distrito Sur hizo la tercera parte de la totalidad de ejercicios militares. Esto nos muestra la actividad tremendamente alta del Distrito Sur, y también nos demuestra cierta torpeza y cierta lentitud por parte de Occidente y por parte de la OTAN para no prever justamente lo que estaba ocurriendo, y el porqué de estos ejercicios militares en el Distrito Sur. Este es el componente irregular, como les decía, los grupos como Wagner, como Cossacks, ex fuerzas especiales rusas, típicamente milicias, que dejan de ser solamente fuerzas especiales para juntar capacidades de inteligencia, juntar capacidades de ciberguerra, juntar capacidades de sabotaje, juntar capacidades altamente fuertes y potentes, y que ya derrotaron en el pasado en una ocasión al ejército ucraniano en Crimea. Ese sería el componente irregular que complementaría el componente regular que acabamos de ver con el tema de los distritos militares. Y a esto hay que sumarle, bueno, más adelante vamos a mencionar algo, bueno, lo menciono de una vez, y es que a esto habría que sumarle el tema de las ciberoperaciones. Ya el 2019 y el 2020 habían sido los años top de las ciberoperaciones rusas contra Ucrania. Ya se veía venir lo que está ocurriendo, ya se veía venir. Si sumamos ejercicios militares, si sumamos milicias rusas desplegadas, si sumamos ciberoperaciones rusas contra Ucrania, pues se veía venir, se podía prever lo que está ocurriendo. Hubo un gran ataque, todos recordamos un gran ataque con un malware que se llamaba NotPetya, que hizo estragos en los sistemas de armas ucranianos, en las organizaciones gubernamentales de Ucrania. Y todo esto genera obviamente un efecto acumulado, y el efecto acumulado es ver lo que puede ocurrir ahorita. ¿Qué puede ocurrir ahorita? Entonces, como les decía, un ejercicio de ataque híbrido donde por un lado irían las fuerzas convencionales rusas, por otro lado las fuerzas irregulares, por otro lado ataque ciber, y Ucrania a enfrentar ese monstruo, obviamente apoyado por la OTAN, pero a enfrentar ese monstruo. ¿Cómo se organiza Ucrania? Ucrania también tiene una serie de comandos operacionales, el comando occidental, el comando territorial o el comando central, que estaría al norte, el comando de operaciones sur, un comando aéreo sur también, y un comando naval que hoy ya está prácticamente desmontado, que tenía antes su base justamente en Crimea, y fue lo que perdió Ucrania frente a Rusia. ¿Quiénes llevarían el mayor peso de una operación rusa contra Ucrania? El Comando Operacional Sur y el Comando Territorial Central. ¿Sí? Serían los que llevarían el mayor peso frente a una operación contra Rusia. El Comando Aéreo del Sur, parcialmente, el Comando Occidental no tanto, serían solamente estos dos, el Comando Territorial y el Comando Operacional Sur de las fuerzas militares ucranianas. A nivel aéreo, Ucrania tiene una ventaja relativamente importante, y es que sus principales grupos de combate están casualmente en el centro occidente, en una especie de retaguardia estratégica, un poco alejados de lo que iría a ser la línea de frente en una agresión rusa. Esto le daría alguna ventaja a Ucrania, o al menos algún margen de maniobra, de pronto ventaja no tanto, pero sí al menos un margen de maniobra para poder intentar preservar su poder aéreo. Ahora, si se comparan numéricamente hablando, si la posibilidad de una victoria de la Fuerza Aérea Ucraniana sería relativamente menor frente al gran poderío aéreo ruso, por sí solo, ¿no? Habría que incorporar la variable OTAN, pero por sí solo Ucrania le quedaría muy difícil enfrentar numéricamente hablando de tú a tú, obviamente, a ese gigante que sería Rusia. ¿Por dónde ha hecho Rusia los despliegues? Lo estamos viendo en el mapa. La gran acumulación de fuerza rusa, que hoy reúne prácticamente 100.000 hombres
que hoy reúne casi 20.000 milicianos más, que hoy reúne una gran cantidad de equipo militar, se ha hecho, como les mencionaba, presionando el Comando Territorial y el Comando Sur. ¿Por qué el Comando Territorial? Por una situación geopolítica importante, y es que Bielorrusia, como ya les mencioné, que es títere ruso, Bielorrusia puede servir, y de hecho ya lo ha permitido, de corredor de tropa y equipo ruso. Una penetración rusa a Ucrania desde Bielorrusia dejaría a Kiev a menos de 100 kilómetros de alcance de las tropas rusas. O sea, en otras palabras, de la frontera de Bielorrusia a Kiev hay solo 100 kilómetros, poco más de 100 kilómetros. Entonces llegar a la capital sería relativamente corto y relativamente rápido por un ataque desde Bielorrusia. Ese peso lo recibiría el Comando Territorial de Ucrania. Desde el oriente ucraniano, Rusia ya se posicionó en la frontera como tal y desplegó milicianos en las regiones de Donetsk y Lugansk. Ahí las estamos viendo en el mapa, son las que están más al oriente de Ucrania, más a la derecha del mapa. De tal manera que ya tiene, podemos decirlo, casi que puestos avanzados dentro de Ucrania. Ya Rusia tiene puestos avanzados dentro de Ucrania con estos milicianos. Hay una consideración también adicional, y es que a Ucrania el río de Dnieper, como lo ven ustedes en el mapa, la atraviesa y la parte en dos. Entonces, fracturar el apoyo de las tropas de tierra ucranianas, de la parte central y la parte occidental, fracturar el apoyo que puedan dar a las tropas ucranianas del este es relativamente fácil. La Fuerza Aérea Rusa lo único que necesita es bombardear los puentes que hay sobre el río de Dnieper y aislaría el ejército ucraniano del oriente. Entonces, realmente las tropas ucranianas la tienen bien complicada en este momento. Por último, algunos elementos geoestratégicos intervinientes. Solamente voy a mencionar 2 o 3. Lo primero, geopolíticamente hablando, ¿qué es Ucrania? Ucrania es esto: una gran llanura que complicaría muchísimo más la situación de las fuerzas militares ucranianas del oriente, donde operacionalmente es mucho más fácil moverse por parte de Rusia, que es esta zona de estepa, esa zona en amarillo claro que estamos viendo en el mapa. Una región de bosque templado que sería el resto de Ucrania, pero con la debilidad que Kiev, como les decía, está relativamente cerca de la frontera de Bielorrusia, por lo tanto está al alcance de la mano de cualquier ataque, la capital de Ucrania. Y relativamente buenas vías de comunicación que pueden ser aprovechadas justamente también por Rusia. Este mapa es muy importante que lo tengan presente, y son el trazado de oleoductos y gasoductos, sobre todo gasoductos, de interés ruso que atraviesan Ucrania. ¿Sí? Imagínense todos estos gasoductos que hoy difícilmente lo hacen, pero que pudieran llevar gas ruso a Europa. Súmenle los gasoductos de Bielorrusia, súmenle los gasoductos del Nord Stream y el South Stream, y tienen a Europa en la palma de la mano de Rusia, totalmente dependiendo del gas natural que le puede proveer Rusia a Europa. Eso es Ucrania. Ucrania es el puente ruso para llegar a Europa, y es la joya de la corona, y es el florero llorente, es el pretexto para sacarle los dientes a Estados Unidos y para tomarle la temperatura al poder de Estados Unidos y para retar a la OTAN. Por esto, yo les decía que en esta ocasión no es solamente la confrontación puntual, no. Aquí el problema es que estamos enfrentándonos a una nueva etapa del sistema internacional. Estamos viendo cómo se está retando el poder de Estados Unidos. Y repito, no he incluido el factor China. No he incluido el factor China, que a mi modo de ver es el factor más importante y más peligroso para el poder de Washington. China por ahora está haciendo un ejercicio de acumulación de poder militar, porque el poder económico ya lo tiene, el poder cibernético ya lo tiene, está haciendo una acumulación de poder militar con la construcción de una serie de grupos de combate de portaaviones que quiere poner en el Océano Pacífico. Eso no ha ocurrido todavía. No quisiera ver el momento en el cual esto ocurra. La pregunta final, la pregunta de fondo: ¿y directamente esto a Colombia, por ejemplo, nos afecta? Sí, claro, nos afecta muchísimo, porque infortunadamente para nosotros tenemos la cabeza de puente rusa para América Latina al lado, que se llama Venezuela. Y así como Rusia puede decir: Estados Unidos y la OTAN me están colonizando mi espacio natural, en consecuencia yo les colonizo el de ellos. Ya hay una gran penetración rusa a través de Venezuela, pero esa penetración se puede incrementar todavía más y poner en riesgo la seguridad y la defensa de Colombia.
Y sobre todo, lo más importante es que ese apoyo ruso a Venezuela estaría dado en clave de guerra híbrida, en clave de guerra híbrida. Tocaría hacer el análisis si ese factor multiplicador ruso a las capacidades venezolanas estaríamos o se pudiera contrarrestar de una manera eficiente. Valdría la pena realmente hacer ese análisis. Muchísimas gracias, espero que les haya parecido interesante este recorrido un poco más en detalle de la crisis actual entre Estados Unidos, la OTAN, Europa, Rusia, en ese gran tablero de ajedrez que es Europa y Ucrania. Muchísimas gracias.